El día de hoy trataremos dos problemáticas ambientales, como ser el efecto invernadero y la lluvia ácida. El término de la lluvia ácida lo propone el investigador inglés Robert Smith en 1850 durante la Revolución Industrial. Este fenómeno de la lluvia ácida se da producto de las contaminaciones ambientales. Los gases tóxicos van a reaccionar con el oxígeno del aire y con los vapores de agua, transformándose en ácidos, los cuales se van a depositar en la superficie terrestre a través de precipitaciones. Una de las consecuencias de la lluvia ácida es a través de las erupciones volcánicas, a través de los incendios naturales ocasionados por los hombres, por las emisiones de los gases que provienen de los vehículos o de las industrias, los cuales producen la contaminación. Estos gases son, uno de los gases más importantes son el dióxido de azufre y el óxido nitroso. Estos óxidos, como dije anteriormente, se van a combinar con el oxígeno del aire y con los vapores de agua para dar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Las reacciones son: el ácido sulfúrico lo vamos a obtener en fase gaseosa y en fase líquida. El ácido sulfúrico en fase gaseosa comienza combinándose el dióxido de azufre con el ozono troposférico, produciendo trióxido de azufre más oxígeno, el cual va a ser liberado. Luego este trióxido de azufre se va a combinar con los vapores de agua para así obtener el ácido sulfúrico. Y en la fase líquida se va a producir el dióxido de azufre más el agua, va a producir el ácido sulfuroso, el cual se va a combinar con el peróxido de hidrógeno para así obtener el ácido sulfúrico más agua, lo cual después van a precipitar a la superficie terrestre. Luego, para la formación del ácido nítrico, vamos a obtener nitrógeno de la atmósfera más oxígeno, lo cual vamos a obtener óxido nitroso. Este óxido nitroso se va a oxidar con el oxígeno para así formar dióxido nitroso. Luego este dióxido nitroso se va a combinar con el agua para así obtener el ácido nítrico más el óxido nitroso. Las consecuencias de la lluvia ácida se producen por el cambio de pH que sufre la lluvia. La lluvia tiene un pH de 5,6 ligeramente ácido, lo cual va a pasar a ser ahora a un pH menor a 5, llegando casi a un pH de 2 o 3, igualando al pH del vinagre o al del jugo de limón. Esta consecuencia o efecto se la denomina acidificación en el medio. El efecto que va a producir es, por ejemplo, en los océanos, lagos y ríos, lo va a contaminar y va a hacer que los peces se mueran u otros animales acuáticos, llegando hasta su extinción. Otra de las consecuencias va a ser en las vegetaciones, en las plantas, ya que esas aguas que van a absorber no van a tener los nutrientes necesarios para favorecer a su crecimiento, lo cual le va a ocasionar enfermedades y atraer mucho más plagas. Otra de las consecuencias va a ser en la visión de las personas, de los seres humanos, al encontrarse partículas de esos ácidos dispersos en el ambiente. Otra de las consecuencias es en dañar los monumentos históricos, culturales, como así también los edificios, ya que van a producir un deterioro de los mismos. Ahora hablamos de cómo solucionar el tema de la lluvia ácida. Una manera de solucionarlo es de tratar de que las industrias, las grandes empresas contaminen mucho menos, es decir, que traten de evitar de no emitir tantos gases tóxicos, como así también desechos líquidos, los cuales lo van a tirar en los ríos, lagos, en todas esas proximidades. Después sería también otra manera de solucionar el tema de la contaminación de la lluvia ácida, es de que los gobernantes declaren ciertas leyes que se deban cumplir y también concientizar a la población de todo lo malo que están haciendo y de cómo se deben cuidar. Otra problemática que encontramos en el ambiente es el efecto invernadero.
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases que pertenecen a la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que es emitida por el suelo, ¿sí? Cuando el suelo es calentado a través de la radiación solar. Este fenómeno invernadero es un fenómeno natural. Lo que hace este efecto invernadero es mantener o tener una temperatura estable en el planeta, ¿sí? Las actividades humanas lo que liberan, o que cuando se producen, liberan el carbono, ¿sí? Ese carbono se combina con el oxígeno del aire y forman el dióxido de carbono. Que el dióxido de carbono es un gran contaminante para el ambiente. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? ¿Sí? Numerosos gases que pertenecen a la atmósfera planetaria absorben la energía infrarroja de la Tierra y produciendo un aumento de temperatura, ¿sí? De la superficie. Los gases que producen el efecto invernadero es el dióxido de carbono, que lo encontramos en la quema de combustible, el metano en la petrolera y el óxido nitroso en la quema de desechos sólidos. Consecuencias del efecto invernadero tenemos, por ejemplo, el deshielo en las masas glaciares, las migraciones de los animales, inundaciones en las islas y las ciudades costeras. Después también los huracanes. El efecto invernadero no produce huracanes, pero sí la intensidad. Luego tenemos las consecuencias del efecto invernadero en la salud humana. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el calentamiento global lo que va a producir van a ser enfermedades infecciosas y pandemias, como ser, por ejemplo, el dengue, el cólera. Después también vamos a tener un déficit, digamos, en la alimentación, en los alimentos. Luego, ¿cómo solucionamos las consecuencias del efecto invernadero? ¿Sí? Consumiendo alimentos orgánicos, usar energía renovable, usar el transporte público, consumir menos carne. Bueno, la propuesta que nosotros habíamos presentado con la compañera Lorena era sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida. Hicimos dos propuestas, dos actividades, ¿sí? La primera es sobre el efecto invernadero. Para esta propuesta necesitamos una botella, plastilina, un colorante, témpera, lo que tengamos en la casa, un sorbete y alcohol, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta botella es hacerle un orificio, ¿sí? Para introducir el sorbete. Vamos a introducir el sorbete. Luego vamos a colocar alcohol, más o menos un poco nada más, no mucho. ¿Sí? En la botella colocamos alcohol. Luego vamos a colocar el colorante. Y el sorbete tiene que rozar, ¿sí? El alcohol, el líquido. No tiene que estar muy abajo ni muy arriba, ¿sí? Luego vamos a colocar la plastilina, ¿sí? Alrededor del sorbete para que no ingrese aire y tampoco para que salga el aire. Este termómetro casero nos sirve para medir el aumento de la temperatura. Ahora es un día nublado, ¿sí? Vamos a ver que no sucede nada, ¿sí? Con respecto a la temperatura. Si lo introducimos, ¿sí? En agua caliente, dejamos un ratito, vamos a ver cómo sube, ¿sí? El colorante, el alcohol con el colorante. Esto nos indica que hay un aumento de temperatura, ¿sí? El agua está caliente. Vamos a ver de nuevo.
Ahí observamos que va subiendo, ¿sí? Con el aumento de la temperatura. Sería mejor hacerlo esto en un día de sol y colocamos este termómetro afuera de la casa y vemos que hay un aumento de temperatura. Como ahora será un día nublado, lo que hice fue agua caliente nada más. Coloqué agua caliente para ver el aumento de la temperatura. Para esta segunda propuesta didáctica vamos a ver cómo el fenómeno de la lluvia ácida deteriora por ejemplo, las estatuas que están hechas de mármol de un material similar. Para este experimento los materiales que vamos a utilizar son 4 frascos. Vamos a utilizar agua de lluvia, jugo de limón, agua pura y vinagre. También vamos a necesitar 4 trozos de tiza. Para este procedimiento vamos a poner, bueno, como ya vimos, en cada frasco están puestos cada compuesto. Ahora vamos a introducir la tiza en cada uno. El agua de lluvia, jugo de limón, agua pura y el vinagre. En cada frasco vamos a ir visualizando lo que va produciendo. Bueno, en el vinagre estamos observando cómo las burbujas se van desprendiendo de la tiza, la reacción que va a producir. En el agua pura se observa que la tiza sigue igual y que no está desprendiendo ninguna burbujas. En el jugo de limón se puede observar cómo se van desprendiendo también las burbujas. En el agua de lluvia recolectada también podemos observar cómo se van desprendiendo las burbujas. ¿A qué se debe esto? A que tanto el agua de lluvia como el vinagre y el jugo de limón tienen un pH ácido, el cual actúan sobre, en este caso, la tiza, que es el carbonato de calcio, como la va desintegrando.